Buenas tardes a todo Buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Le damos la más cordial de las bienvenidas de parte del Comité Académico de Seguridad Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales a este webinar titulado Crisis en Venezuela, Análisis Geopolítico. Soy Erandi Villafaña, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y tendré el honor de presentar este evento. La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, es una asociación sin fines de lucro. Su función primordial es promover y difundir los estudios sobre la realidad internacional. Asimismo, motiva el intercambio de opiniones entre sus miembros para la mejor comprensión de la problemática global y mantiene una estrecha colaboración a nivel nacional e internacional con instituciones públicas y privadas dedicadas al estudio y el análisis del acontecer mundial. La AMEI tiene sus orígenes en una reunión de internacionalistas convocada por el doctor Modesto Seara Vázquez en 1967. Actualmente está integrada principalmente por académicos de prestigiosas instituciones de enseñanza e investigación. Agradecemos a la doctora Adriana Sletza Ortega, presidenta de la asociación, y al maestro Isaac Flores Delgado, secretario general de la asociación, por la apertura a este espacio de diálogo. Asimismo, nos acompaña el doctor Alejandro Monjaraz Sandoval, secretario de Logística de la MEI y profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California desde Tijuana, en representación de la mesa directiva de nuestra asociación. Para comenzar, es un honor representar a los distinguidos especialistas que nos acompañan en este conversatorio. Maestra Anaís López Caldera, de Venezuela. Es socióloga de la Universidad Central de Venezuela. Es experta en estudios de género y planificación del desarrollo del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, de la misma universidad. Desde 2018 coordina el área de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Venezuela. Doctor César Augusto Niño González, Colombia. Es profesor asociado de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de La Salle, Colombia. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X el Sabio, España. Hace un segundo doctorado en Estudios de Paz y Conflicto en la Universidad John I en España y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia y politólogo e internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Sus temas de investigación son la seguridad internacional, la violencia, el terrorismo y la geopolítica. Doctora Bruna Gabriela Cavalcanti Guerra Leza, Brasil. Es especialista en Fuerzas Armadas y Relaciones Cívico-Militares. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Salamanca en 2013 y un posgrado en Periodismo Político de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en 2007. Principales líneas de investigación son las Fuerzas Armadas, seguridad pública, regímenes autoritarios, democracia, buen gobierno y elecciones y comportamiento electoral. Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, México. Profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Coordinador de la sección de Seguridad Internacional de World International Studies Committee, WISC, y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, de la cual fue vicepresidente de 2019 a 2023. Profesor de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa y del Centro de Estudios Superiores Navales. Ha sido consultor de ONU Mujeres y colabora con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, en proyectos sobre extremismos violentos y terrorismo. Coordinador de más de 20 libros y reportes internacionales sobre seguridad, impunidad, terrorismo y temas militares. Coautor del Índice Global de Impunidad de la UTLAP, columnista semanal del Heraldo México y colaborador regular en CNN Español. A continuación, daremos inicio a la mesa de discusión moderada por el maestro Gerardo Rodríguez. Muchísimas gracias, Erandi. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudios Internacionales de México, a la MEI. Es un privilegio tener este primer webinario del Comité Académico de Seguridad Internacional de la MEI, y tenemos una mesa de lujo desde Venezuela hasta Bogotá, pasando por la Ciudad de México. Me permitiría primero pedirle a la maestra Anaís López, que nos acompaña desde Caracas, desde Venezuela, que nos pueda dar sus impresiones sobre la actual crisis geopolítica en Venezuela, en el actual contexto político que todos los países están ahorita reaccionando hacia el proceso de paz
electoral e intentos de mediación sobre la actual crisis en Venezuela. Anaís, te cedemos el uso de la voz, te pedimos que puedas abrir tu micrófono y tendrías hasta, si te parece bien, unos 10 minutos para poder conversar sobre las perspectivas que ves como experta en temas de seguridad y geopolítica desde Venezuela. Adelante, Anaís. Sí, hola, buenas noches. Muchísimas gracias a May por la invitación a conversar esta noche sobre lo que pasa en Venezuela, a Gerardo y a todo al resto del panel. Bueno, lo primero decir es que no soy tan experta en temas de seguridad y geopolítica, pero soy una venezolana bastante informada, creo yo, de lo que está pasando y las cosas que pasaron para que llegáramos a este momento, ¿no? Que ha desatado esta crisis. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la crisis de Venezuela es una crisis de la región y una crisis del multilateralismo regional para solventar estas diferencias frente a procesos electorales que han sido un tema recurrente en América Latina por lo menos la última década, ¿no? La polarización de las campañas, los diferendos con respecto a los resultados o las crisis políticas que ocurren en los parlamentos, es decir, hay un problema de una ausencia de espacios de diálogo, lo que es toda una paradoja lo que representa una paradoja que eso esté ocurriendo es particularmente con el caso de Venezuela, que durante la primera década de los 2000 fue uno de los países impulsores de espacios de diálogo multilateral como la CELAC, como la UNASUR, de los que parece hoy no haber ninguna capacidad de respuesta, ¿no? Eh, lo que ha pasado en Venezuela a partir del 28 de julio creo que puede marcar un precedente importante para los meses, para los procesos electorales por venir para los próximos años en América Latina, porque una región que le ha costado tanto construir la democracia sobre la base de procesos electorales en donde sea la soberanía de forma pacífica la que se exprese en favor de la alternancia democrática, cuando esto empieza a ocurrir en países en los que por muchas restricciones que hubiese podido haber antes, se cruza el límite en donde hay esta incertidumbre con respecto a los resultados electorales y no hay un espacio en la región en la que haya con certeza la posibilidad de dirimir el conflicto venezolano, me parece a mí que es como lo más relevante de lo que pasa en Venezuela con respecto a la región, ¿no? Es una novedad sin duda con respecto a otras crisis políticas en Venezuela, la incorporación de países, digamos, en el eje de aliados ideológicos de la izquierda, aunque sabemos que la izquierda es una familia con distintas vertientes, ¿no? Que van desde las izquierdas autoritarias, estalinistas, hasta las izquierdas democráticas. Sí, sí, es cierto que es una novedad que estos países aliados en este eje que han llegado al poder mediante elecciones, que han sido protegidos por el sistema internacional, el sistema interamericano particularmente, estén, digamos, tratando de ser una voz de contención, un puente y un espacio de diálogo para tratar de que el gobierno venezolano entienda que esto tiene que dirimirse de forma negociada, de forma pacífica y que pasa fundamentalmente por el poder electoral, que es quien tiene en este momento la posibilidad de aclarar muchas cosas, básicamente relacionadas con los resultados de la elección que han desatado esta crisis, ¿no? En las que no pocos países y sobre todo yo diría los venezolanos tenemos dudas razonables sobre los resultados que fueron anunciados, ¿no? La única forma de dirimir este conflicto es que el ente electoral responsable se comprometa de alguna manera a presentar los resultados tal y como los establece la Constitución y la ley venezolana que siguen vigentes. Pero como sabemos que no es un asunto solamente de lo que dice la ley, sino de las fuerzas políticas realmente existentes en este momento, es una cosa buena para los venezolanos que por lo menos países como México, Brasil y Colombia estén intentando ser como ese puente con el gobierno venezolano y los factores democráticos para tratar de llegar a algún tipo de solución para, bueno, aclarar todas las dudas que hay con respecto al proceso electoral. Entonces, bueno, yo en esta primera intervención quisiera como poner el énfasis ahí, ¿no? En este asunto de cómo la crisis venezolana me parece una vez más un problema intratable, entre otras cosas por las dificultades que hay para tener espacios
regionales fuertes y con capacidad real, digamos, de incidir en los procesos nacionales. Yo por ahora lo dejaría hasta ahí como introducción a lo que está ocurriendo en este momento acá. Muchas gracias, maestra. Ahora procederemos a cederle el foro al doctor, doctor César para que nos comparta su perspectiva desde la postura de Colombia. Así que le cedemos el foro durante 10 minutos. Adelante. Muchas gracias a todos por la invitación y por efectivamente contar con nuestras voces, que seguramente trataremos de dar algunas luces sobre lo que está pasando aquí. Agradecido, por supuesto, con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, con mis colegas de panel y, por supuesto, con la universidad que nos ha extendido esta invitación tan especial. Pues bueno, mi lectura desde Bogotá, una lectura desde Colombia, está un poco en sintonía con lo que decía Anaís hace unos segundos, y tiene que ver con que lo que ocurre en Venezuela ha transformado un poco la agenda doméstica colombiana en las últimas semanas. Esa transformación de la agenda colombiana tiene que ver con una suerte de procesos, de cambios y de ajustes en la Cancillería de Bogotá, y claramente frente a las alocuciones y trinos del presidente Gustavo Petro de Colombia. Esto ha significado toda una suerte de cambios discursivos y claramente de unos frenazos y encontronazos diplomáticos que seguramente todos tenemos en el radar con el vecindario. Lo digo básicamente porque esto pone en aprietos y coincido con lo que decían ahí hace unos instantes, ponen aprietos al sistema del multilateralismo regional, y ponen aprietos no solamente el sistema multilateral, sino también a las cancillerías, a su sistema de acción y, por supuesto, sin duda alguna, a la sincronización de las agendas regionales. Es decir, vamos a darnos cuenta que esto es un gran reto. La crisis venezolana es un gran reto de la diplomacia regional, número uno, un gran reto inclusive del sistema presidencial, porque nos damos cuenta que siguen siendo unos hiperpresidencialismos los que llevan la agenda casi que unilateral en escenarios de eco multilateral. Para hacerme entender un poco, es que no hay una sincronización de agendas entre las cancillerías regionales, y eso preocupa mucho por la estabilidad de América Latina. Cuando observamos que después del 28 de julio sucede todo este tipo de acontecimientos alrededor de las denuncias de la oposición venezolana sobre digamos, las fallas sistémicas del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, del fraude de Nicolás Maduro, nos vamos a dar cuenta que el orden regional está en crisis, pero también es cierto que vuelve otra vez a recordarse un poco el paso geopolítico del rol de Venezuela en América Latina, ¿no? Es decir, es una vía de escape incluso de lo que tiene que ver con la migración en América Latina, número uno. Número dos, y es que pone otra vez a tambalear de alguna u otra forma las agendas de seguridad de los estados de la región. Y lo digo porque si ustedes recuerdan y hacen un poco de retroceso frente a lo que ocurrió 72 horas después del 28 de julio, algunos grupos armados como el Tren del Llano, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, hacían una reivindicación de la caída del dictador. Y entonces eso remembra y recuerda un poco la suerte de lo que ha sido la democracia latinoamericana y las implicaciones a la seguridad y la democracia de la estabilidad regional. Por una parte, sin duda alguna, los dispositivos diplomáticos y los dispositivos de seguridad empiezan a construir una suerte de tensiones interesantes, porque hay algo que me llama mucho la atención, y es que América Latina, con lo que ocurre en Venezuela hoy, muestra sus costuras, muestra su gran fragmentación, muestra su inmadurez institucional en términos regionales, muestra su inmadurez incluso diplomática en la posibilidad de construir una agenda de negociación, digamos, entre el oficialismo y, por supuesto, la negociación de la oposición. Y también es verdad que vemos unas cancillerías aisladas, fragmentadas. Vemos unas agendas o unas microagendas regionales en términos diplomáticos y de seguridad muy bien constituidas, como lo que ocurre con Uruguay y con Chile, por ejemplo, y por supuesto Argentina. Vemos otras que podrían construir otro eje, como el eje Bogotá, Brasilia y México, pero que después empiezan a derrumbarse y a desmoronarse por los proyectos personalistas de los presidentes de turno.
Y esto, por supuesto, no sé si llega a haber algún tipo de ruido frente a los protagonismos, perdón, de los propios presidentes. Lo digo por dos razones. La primera, porque la expresión de lo que ocurre tras el 28 de julio, empezamos a ver una suerte de espontaneidad muy parecida a lo que en algún momento fue la caída del muro de Berlín. Yo sé que las comparaciones son odiosas y quiero que se tomen las proporciones suficientemente adecuadas frente a esto. Y la otra, un espíritu revolucionario francés. La ciudadanía que salió a las calles por lo general suele tener una cierta característica y es de personas jóvenes, de chicos y chicas que seguramente lograron de alguna u otra forma capitalizar y canalizar los sentimientos, digamos, que estaban en contra del régimen. Y lo más interesante de todo esto es que nos recuerda que algún momento Venezuela fue el faro de la democracia y de la estabilidad regional en la segunda mitad del siglo XX. Y ese recordatorio de la estabilidad democrática venezolana lleva a entender muchas de las preocupaciones regionales que hoy, por supuesto, afectan la estabilidad del continente. Por una parte, no la explosión que hay en términos de preocupación sobre los grupos criminales y los grupos armados que, por supuesto, orbitan y tienen una forma de péndulo o un fenómeno pendular en la frontera entre Colombia y Venezuela. Toda vez que esto preocupa todavía no solamente a las agendas, sino claramente preocupa por los niveles de criminalidad y de gobernanzas criminales que empiezan a construirse después de lo que ocurre con, digamos, el 28 de julio. Nicolás Maduro ha incluso logrado hacer algo, ya por eso voy cerrando mi primera intervención, ha logrado hacer algo y es que ha puesto casi que de acuerdo a las Américas, de alguna u otra forma, con que algo no marcha muy bien en Venezuela. Y eso ya es un avance significativo, y es que algo que no marche muy bien, pues ha llamado la atención inclusive de las grandes potencias. Nos vamos a dar cuenta que los únicos que al parecer han respaldado sin ningún tipo de titubeo lo que ocurre en Venezuela y la elección o la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro han sido los clásicos líderes del mundo autocrático. Rusia, Irán, y con más especulación todavía y con más atención aún, lo que ocurre en China y lo que ocurre, por supuesto, con Siria. Bashar al-Assad hace una pausa sobre su guerra civil y se toma un tiempo prudente para mandar una nota diplomática saludando nuevamente al régimen de Nicolás Maduro. Eso, por supuesto, hace unos ruidos interesantísimos, preocupantes, hasta incluso, de pronto Anaís nos podrá ilustrar un poco más con eso, incluso tener alguna evidencia de la presencia del grupo Wagner de mercenarios en las calles de Caracas. Muchísimas gracias, estimado doctor César Niño, desde Colombia. Y ahora nos permitimos presentar a la doctora Bruna Cavalcanti, brasileira, asentada en la Ciudad de México, profesora de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en temas de seguridad y defensa. Querida Bruna, adelante con la perspectiva de Brasil, que en los últimos minutos ha habido muchísima información desde Itamaraty. Adelante, Bruna. Muchísimas gracias, querido maestro Gerardo. Antes de nada, me gustaría mucho agradecer su invitación del maestro Gerardo y también, por supuesto, de AMEI a participar aquí en este webinar tan importante, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Y también un gusto estar con tan prestigiados colegas en este webinar y también con nuestro querido maestro Gerardo. Desde la perspectiva de Brasil, pero sin también perder un poco el panorama. Yo creo, y me ha gustado mucho lo que dijo a maestra Anaís desde Venezuela, hay una paradoja hoy muy importante en la región, y creo que hay dos cosas que son diferentes en esa crisis ahora de lo que passou em 2019 com o Guaidó. É completamente diferente agora o panorama. Qual é? E a Anaís pontuou muito bem. Primeiro, agora, a questão de los países latino-americanos, ¿vale? Como está inserido nesse contexto. A pressão internacional agora ela é distinta e, sobretudo, a questão de los países desde Sudamérica e também de outros países de Latinoamérica.
E aí, e já vou me centrar em Brasil, a questão de que essa é agora uma crise sem precedentes para muitos países de contorno, o que eu chamaria de contorno interméstico, que é isso desde as relações internacionais, uma crise que mescla contornos internacionais com política doméstica para muitos da maioria destes países, vale? E já adentrando no caso do Brasil, é uma crise muito importante que mescla política exterior, política internacional, pero também uma política doméstica muito importante. Lula, já adentrando no tema do Brasil, Lula tem uma paradoja muito importante e uma crise sem precedentes. ¿En qué sentido? ¿Vale? En el sentido de que está en jaque para él tanto la cuestión como presidente de liderazgo internacional, pero también la cuestión del posicionamiento de política nacional. César hablaba, el maestro, desde Colômbia, da questão do fenômeno migratório. Pelo mais que o fenômeno migratório, é certo que há uma crise migratória muito grande em Colômbia, mas também no norte do Brasil, com a fronteira. Mas, ademais disso, é muito importante falar que Brasil, ao dia de hoje, e a Anaís falava um pouco sobre isso, toda a região, mas sobretudo o Brasil, enfrenta, sigue com um problema de polarização muito importante hacia o interior do Brasil. Bolsonaro se foi, pero o bolsonarismo sigue. Para que tenham ideia, a última aprovação de Lula, que acaba de sair agora, 24 de julho, apunta que o presidente tem um 54% de aprovação e um 43% de desaprovação. Que temos com isso? Que o país sigue muito dividido. Há um rechaço muito forte hacia Lula. Lula tem aún mais 2 anos por adelante, porque incluso isso pode ser uma dúvida para muitos, mas sim, se o presidente Lula quer, ele pode sim tentar a reeleição daqui a 2 anos. Ele terá 81 anos, a idade que tem o presidente Biden ao dia de hoje, vale? Pero Lula tem muita saúde. Já se apunta que ele provavelmente, por la falta de candidatos com sua popularidade, é muito provável que ele se candidate à la reeleição. Então, lhe interessa sim esse apoio. Há um rechaço ao dia de hoje interno ao chavismo, a Nicolás Maduro, a todo o que é esse apoio à Venezuela. Essa parte de lo que é o bolsonarismo tem esse rechaço muito forte à Venezuela. Pero não apenas isso. Lula e boa parte da esquerda sempre foi visto como esse apoio aos ditadores, à ditadura venezuelana. Então, é muito importante Lula ter muito claro isso. Então, estamos aqui falando dessa paradoxa e desse impasse que ele tem. Há um dado aqui importante que também me gostaria de dizer-lhe, não? Por exemplo, de los 11 partidos que são parte, que integram o governo de Lula ao dia de hoje, apenas 2 desses partidos, de los 11, reconhecem a vitória de Maduro, que seria o Partido de los Trabajadores. 11 desses partidos, apenas 2 reconhecem a vitória de Maduro, que seria o Partido de los Trabajadores e o Partido Comunista de Brasil, que seria o PCB. 7 contestam os resultados, não? E os outros 7 têm esse impasse de aonde vamos. Então, ao dia de hoje existe essa questão, esse impasse muito forte. Que temos de concreto ao dia de hoje, exatamente hoje, 14 de agosto, em Brasil? Se habla muito, quase se tornou desde el Itamaraty, desde a chanceleria de Brasil, um impasse, um mantra, actas
actas, transparência nessas actas. As actas já foram apresentadas, mas essas actas são completamente contestáveis, porque, obviamente, sabemos que não existe transparência em lo que foi apresentado. Pero nessa questão aqui, sempre vai ser um rechaço por lo que foi ou que será apresentado nesse sentido. Então, aquilo que existe ao dia de hoje é um impasse muito grande. E a pergunta é, Cuvares Brasil, aonde se vai aí, o que se vai passar nesse sentido? E que vai ser Lula, não? E que vai ser o presidente Petro. Ao dia de hoje se foi anunciado que México não sai desse diálogo junto ao Brasil e junto a Lula e ao presidente Petro de Colômbia. Então, aí temos um diálogo não, junto a esses dois presidentes que já estão um pouco salido de contexto. E aonde vamos aí, aonde vamos a parar é nesse sentido. Lula ha tenido uma frente internacional muito importante. Anaís falava da importância do diálogo, não? E Lula ha reiterado muito isso. Lula ha falado com Biden, de Estados Unidos, ha falado com Macron, de França, ha falado com Trudeau, em Canadá. Ou seja, nadie pode dizer que não se ha tentado dialogar. Ha falado com a oposição em Venezuela, ha tentado falar com a oposição. Ou seja, existe uma tentativa genuína. Existem, ao dia de hoje, frentes muito importantes. Incluso se está falando hoje, à tarde, uma hipótese que é considerada um pouco túrbia, mas se ha levantado a hipótese do ministro Celso Amorim, ministro não, perdão, do conselheiro personal de Lula, Celso Amorim, de se levantar uma hipótese de novas eleições, de que isso fora levantado com Maduro. Sabemos que isso não vai ser aceitado, seria muito difícil essa hipótese de novas eleições em Venezuela, pero de uma tentativa de diálogo nesse sentido por parte do Brasil. Muito difícil que isso seja aceitado, hasta pongo isso também para Anaís, pero que isso foi uma hipótese de Celso Amorim, não, para que isso também seja posto sobre a mesa por parte do Brasil, não, de novas eleições, não? Cada vez mais o tempo vai passando, o diálogo se vai terminando e são poucas as possibilidades. Que se hará com isso, não? Há uma outra questão aqui, sei que meu tempo se está acabando, não? Que também é muito importante de ser dicha. Ademais de las pessoas que são parte do governo de Lula, gente de la izquierda já não tem mais essa legitimidade. As próprias pessoas muito cercanas a Lula já não têm mais esse apoio que sempre se ha tenido ao governo de Maduro. Então, cada vez mais existe esse impasse hacia esse governo. Há uma perda de legitimidade muito importante nesse sentido. E aqui, maestro Gerardo, e a todos os demais que estão na mesa, Lula juega uma coisa muito importante, não apenas seu liderazgo internacional, mas outra vez mais, a questão que o Brasil tem, que Lula tem, é um tema de política e é um tema interméstico. Ele se juega a questão internacional, mas é um tema também de política doméstica. Aqui há 2 anos ele tem novas eleições e também está em jogo esses 43% de pessoas que estão desaprovando seu governo e isto vai pesar. Ojo, a mesma falta de transparência que se pôs em marcha em Venezuela, esses 43% também podem pôr no tema de que se está planteando em Brasil. Então, é muito importante ter em conta, em margem, tudo isso. É uma paradoxa, como dizia Anaís, muito importante, mas existe essa perda de legitimidade também na esquerda. A própria esquerda latino-americana também questiona este governo. Eu creio que aqui esse é um ponto importante também.
hace 10 anos, hace 5 anos, não havia esse questionamento que se está tendo agora, essa pressão que se tem agora. Pessoas muito importantes, por exemplo, a própria Marina da Silva, que é uma pessoa muito cercana a Lula, não apoia mais o posicionamento de Lula frente a Maduro. Então, é muito importante. Para cerrar, a única coisa que leva Lula a ter um pouco de apreço, não apreço, mas de seguir aí, são os anos de Lula com o chavismo. Vale recordar, em termos históricos, que Lula tinha uma cercania muito grande a Chávez, não? Lula iniciou no Fórum de São Paulo, a esquerda muito grande, então é isso que lo une, pero eu não sei se isso será suficiente para que se siga pegando aí. Pero bien, seguimos um pouco mais adelante. Muchas gracias, Bruna. Bien, a manera un poquito de resumen, ¿no? Me parece que tanto César como Bruna ponen sobre la mesa el tema de la importancia de las dinámicas internas en Colombia y en Brasil vis a vis el proceso de negociación en Venezuela. Anaís, por supuesto, reservada también en la posición, en el análisis con lo que está pasando en tu país. César puso sobre la mesa el tema de la delincuencia organizada, o sea, no podemos dejar de decir con mucha contundencia que Venezuela, que el régimen de Maduro se ha beneficiado del tráfico de droga proveniente de Colombia rumbo a África y hacia Europa, ¿no? Son acusaciones muy serias que ha hecho desde hace muchos años Estados Unidos, el famoso cártel de los soles, ¿no? Hay que hablar también de todo el dinero que probablemente tenga Maduro y su régimen en Rusia y en otros países que ha sacado de esmeraldas, de oro. Bruna, ya lo pusiste sobre la mesa, y México, Brasil y Colombia lo saben, para que haya una transición a la democracia, una transición política en Venezuela, se le tiene que dar garantías a Maduro. Bruna, ya lo comentaste también, el presidente Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló ayer con el presidente Lula. Ayer también el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sobre el tema de Venezuela. Entonces, hay muchas dinámicas que se están poniendo en juego, son las relaciones internacionales de los países bilaterales con México, la influencia de Rusia, de China. César, lo pusiste muy bien sobre la mesa. Los gobiernos autocráticos quieren mantener a un gobierno autocrático en Sudamérica, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los temas más complejos que estamos viendo ahorita en la actualidad. Me permitiría darle una segunda participación a Anaís para reflexiones de lo que ves tú desde Venezuela en este entramado de relaciones geopolíticas que cruzan muchas capitales en el mundo y sobre todo ¿Cómo se ve desde Venezuela, Anaís? Adelante. Sí, no, apuntar varias cosas que creo que me pueden ser relevantes para pensar este asunto de la posición geopolítica de Venezuela en la región y dónde están sus alianzas más inmediatas y cuál sería el escenario aquí si se rompe, digamos, si en la medida en que avanza o no avanzan o se estancan estos diálogos, hay una ruptura de relaciones con los gobiernos de Brasil y de Colombia, ¿no? Ya vimos que los pronunciamientos antes de digamos, antes de la elección, en el contexto de la campaña, frente a las declaraciones del presidente Lula de que, bueno, quien perdía tenía que reconocer, tuvieron unas reacciones aquí, no directas, pero reacciones al fin. Y en el caso del presidente Petro, pues nosotros hay como dos problemas dos problemas o dos lugares para mirar en el caso de las relaciones binacionales, por un lado con Colombia y por el otro lado con Brasil, ¿no? En el caso de Colombia es que compartimos una de las fronteras más extensas de América Latina, son 2 millones de kilómetros cuadrados de frontera, súper, bueno, permeada por un montón de problemas compartidos, entre ellas la de grupos armados ilegales de distinto tipo,
y que en Venezuela pues la opacidad en términos de la información pública se presta para todas estas especulaciones de qué tanto pueden estar involucrados cuerpos de seguridad, el Estado, en la medida en que el Estado pues no responde, no hay información suficiente para caracterizar oficialmente lo que ocurre en la frontera con Colombia, y además se viene de esa política que tampoco funcionó en los gobiernos de Santos, pero específicamente en el gobierno del presidente Duque, de llevar hasta el límite de la polarización y lo que trajo como consecuencia el cierre de las fronteras durante años, lo que para la población de frontera, sobre todo en la frontera norte, es letal, ¿no? O sea, la movilidad que hay ahí de colombianos y venezolanos, sobre todo de venezolanos que van a Colombia, afecta, o sea, cualquier política de cierre de fronteras afecta fundamentalmente a la gente y favorece también la proliferación o la consolidación de estos grupos armados ilegales que controlan diversos tipos de mercado, desde el de gentes hasta el de mercancías. Y en el caso de la frontera con Brasil, como bien decía Bruna, bueno, en la frontera norte de Brasil está recibiendo buena parte de la migración, sobre todo de pueblos indígenas de los estados del sur de Venezuela, en una situación muy precaria. Y aunque en el caso de Brasil hay un límite idiomático que, digamos, me parece a mí que explica que no sea, aunque es uno de los países que tenemos relativamente más cerca, no sea uno donde haya más venezolanos, pues también es cierto que sigue siendo una opción, ¿no? Y el tema es que la migración venezolana es fundamentalmente una migración económica, es decir, es una migración en busca de oportunidades en un contexto en el que el salario mínimo legal no pasa de $3, en donde la población, digamos, sobre todo empleados públicos en los sectores de salud y educación, ha habido una estampida casi masiva de profesionales en esos sectores, y que ahora en el contexto de la expectativa de cambio que quería manifestarse el 28 de julio, pues todos los estudios de opinión antes de la elección y las consultas que se han hecho después, pues hablan de un posible pico migratorio frente a la nueva expectativa de cambio, ¿no? Yo creo que en este momento hay como varias cosas de las que se plantearon acá que creo que tienen que ver, bueno, digo esto de las fronteras como problemas que hay que tratar de pensar de cómo no se rompen relaciones, que significaría más un aislamiento también para los venezolanos, ¿no? Que ya de por sí estamos bastante aislados. Eh, Cada vez son menos los países de la región a los que podemos entrar sin visas y sin trámites que son súper costosos. Eh, es que esto tendría que funcionar para sostener de alguna manera, uno, la posibilidad de que, bueno, gobiernos aliados o con los que ha habido conversaciones, bueno, y hay más confianza con la que la puede haber con otros gobiernos de la región, eh, se trabaja este asunto del reconocimiento de los resultados de la elección, eh, o de la transparencia de los resultados de la elección, mejor dicho, eh, por un lado, y por el otro también porque baje la escalada represiva, ¿no? Porque mucha de la migración de las últimas 2 semanas o la que pueda ocurrir los próximos meses también tiene que ver con la escalada represiva que hemos vivido las últimas 2 semanas, frente a las manifestaciones o a la disidencia frente a los resultados que se anunciaron el domingo, el lunes 29 en la madrugada. Solamente una precisión sobre nuestro sistema electoral. Es verdad que no hay, digamos, una obligación escrita en la ley de que lo que se publica son las actas en sí mismas, ¿no? O sea, las actas son un instrumento que tienen todos los actores políticos que participan en la elección y sirven para contrastar después en las auditorías lo que se ha verificado en todas las elecciones que han ocurrido en Venezuela hasta la del domingo, cuál era el resultado, ¿no? El problema aquí es que el Consejo Nacional Electoral emitió un boletín ese día en la madrugada, dando por ganador al presidente Maduro como reelecto, pero nunca se presentaron los resultados desglosados por mes. O sea, el sistema venezolano te permite que en 48 horas tú puedas acceder a la página del Consejo Nacional Electoral, buscar tu centro de votación, buscar dentro de tu centro de votación tu mesa y ver cómo quedó. Eso es lo que el CNE nos ha presentado y es lo que nosotros nos preguntamos, o sea, cómo se proclama un ganador sin tener esa información de base. ¿En dónde estamos ahora? El gobierno del presidente Maduro quiere judicializar este conflicto pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia, que es muy poco independiente, que dirima este conflicto en un movimiento un poco extraño desde el punto de vista jurídico, en donde lo que ocurre de fondo es que el presidente está pidiéndole al tribunal que aclare las dudas sobre la elección que generó el CNE, que generó el Consejo Nacional Electoral por no publicar los resultados como manda la ley. Es preocupante esta posición de algunos presidentes y aquí tanto
los voceros de Brasil como los voceros de México han insistido en que tiene que dirimirse el conflicto en la instancia nacional judicial, y es verdad, esa es una instancia. El problema es que esa es una instancia en la que se está llevando el conflicto sin haber pasado por los mecanismos previos, que es que se presenten los resultados. O sea, si hubo proclamación es porque tiene que haber resultados. Entonces, para esto no es nuevo para el chavismo, ya antes cuando ganaron las elecciones en el 2013, que la oposición declaró que había habido un fraude, el propio partido de gobierno presentó y publicó en su página web acta por acta de cada centro de votación. Lo que todos quisiéramos ahora es que eso ocurra para que todos entonces quedemos en paz con que el resultado está en sintonía con lo que la mayoría de los venezolanos está seguro que eligió o no eligió. Entonces, yo creo que este es un momento bastante tenso para los venezolanos. Es muy importante que el tema se mantenga en la agenda regional y ojalá esto habilite la posibilidad de que esta experiencia permita rearticular algún tipo de foro para debatir estos conflictos, porque si en Venezuela esto se queda así, lo más probable es que esto sea una contribución y un muy mal precedente para los procesos políticos que se vienen en la región los próximos años. Disculpen que me extendí, pero... No, Anaís, terriblemente clara tu explicación de cómo se vive actualmente el proceso postelectoral en Venezuela, y también pues los mecanismos que está utilizando el gobierno de Nicolás Maduro para defender su posición en el régimen, ¿no? Es absolutamente clara tu posición. Yo le cedería la palabra al doctor César Niño. Eh, Planteaste tú temas de el problema interno en Colombia, ¿no? Ah, déjame plantearte un tema, ¿no? Dale. Venezuela fue crítico, Hugo Chávez fue crítico para el proceso de paz en Colombia con las FARC, ¿no? Eh, la vinculación guerrilla Venezuela en Colombia en su momento, ¿no? Delincuencia organizada es terrible. Colombia está viviendo también muchísimos problemas con los flujos irregulares de inmigración de venezolanos a Colombia. Anaís ya explicó el tamaño de lo que significa la frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia. Ya tú explicaste también el problema interno que hay en Colombia. ¿Qué significa para el presidente Petro también este proceso de paz? Son algunas ideas, César, por favor, adelante. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias y qué buena pregunta y qué buena reflexión, porque eso da juego a interpretar y a meter mejores piezas en el rompecabezas, y nos damos cuenta que esa preocupación explica de alguna u otra forma por qué ha sido tan cautelosa la Cancillería colombiana en, digamos, darle adjetivos calificativos a lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela. Tú mencionabas un punto de inflexión interesante, y es que Hugo Chávez en su momento, junto con el presidente Juan Manuel Santos, jugaron un rol importantísimo en la construcción de la agenda de los procesos o el proceso de negociación que da por terminada el acuerdo de paz, en el que las FARC se desmovilizan, se desarman, y por supuesto un nuevo episodio con muchos bemoles en Colombia, precisamente porque se removilizan algunos grupos armados. Las disidencias de las FARC también empiezan a tener mucha fuerza en los territorios, y pareciera ser que hay muchas más explosiones de violencia tras la desmovilización del grupo armado que fue tal vez hegemónico en el país, sin desconocer los demás. Entonces, Venezuela se ha jugado un rol importantísimo como país garante. Recordemos que Venezuela fue en su momento un país observador del proceso de negociación con las FARC, y hoy, con la administración de Gustavo Petro, dentro de su plan de la paz total, digamos para nuestros espectadores que de pronto no están muy al tanto del tema, la paz total es el proyecto político del presidente Gustavo Petro, en el que busca la forma de llevar por la vía negociada la paz con todos los actores armados y criminales del país. Eso tiene unas críticas lo suficientemente lógicas, que soy uno de los grandes críticos de la política de la paz total, precisamente porque le falta rigor y metodología y le falta instrumentos de medición y verificación, pero digamos que eso es otro tema para analizar en otro conversatorio, si les parece bien. Pero
Interesantísimo algo, Gerardo, y es que Venezuela vuelve y juega. El presidente Nicolás Maduro vuelve a ser en esta oportunidad un actor importantísimo, sobre todo con una de esas tantas agendas y de tantas negociaciones que la paz total toma lugar y tiene que ver con en la agenda con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional es tal vez una de las primeras guerrillas binacionales. Binacionales es porque tiene un pie en Colombia y un pie en Venezuela. Tiene un pie en Colombia y un pie en Venezuela porque una de sus retaguardias estratégicas está del otro lado de Arauca, de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y también es verdad y también es cierto que la posición del presidente Petro en esta oportunidad por nombrar un poco lo que ocurrió el 28 de julio de este año, empieza unos titubeos interesantísimos y obedecen un asunto estratégico. Y tiene que ver un poco con la cautela en la que el mismo presidente Nicolás Maduro le ha dicho a Gustavo Petro que lo considera uno de sus mejores amigos y lo considera como uno de sus mejores aliados. Y que no se le olvide, y si recuerdan ustedes las intervenciones en la locución de Nicolás Maduro, que no se le olvide al presidente Gustavo Petro que Venezuela ha fungido como un rol o como un actor importante en el destrave y en los procesos de negociación de paz en Colombia. Eso es importantísimo tenerlo presente para entender un poco la posición de la Cancillería y del gobierno de Gustavo Petro. Número dos, y es que es cierto también que en temas de política exterior colombiana, es verdad que ha habido un viraje de noción y de visión de la Cancillería colombiana y de la administración Petro. Ese viraje de la Cancillería tiene que ver, por ejemplo, y lo pongo para ponerlo en perspectiva, mientras se rompen relaciones diplomáticas con Israel por los ataques sobre la franja de Gaza, mientras se cuestiona un poco la posición de Ucrania en la guerra con Rusia, no, pareciera ser que no hay una misma categoría implacable de política exterior con Venezuela. Y eso se puede leer por algo lo suficientemente racional, y es que pareciera ser que entre más distante es el lugar geográfico al que queremos referirnos, es mucho más fácil no tener unas posiciones más radicales que con las posiciones más cercanas. Obviamente, esto pasa por unas sensibilidades y vulnerabilidades de la agenda doméstica colombiana. Lo que decía hace un rato Bruna sobre los actores o los fenómenos intermésticos, ¿no? Lo que ocurre en Venezuela afecta la política doméstica colombiana. Colombia en este momento está altamente polarizada. Tan polarizada está que la popularidad del presidente Petro está en sus mínimos más extremos en lo que lleva de 2 años casi que exactos de gobierno, y eso obedece, entre otras, por la anuencia y tal vez por sus silencios. Los silencios hacen mucho ruido también en política exterior. Y esos silencios de la Cancillería colombiana le han cobrado factura por parte de la oposición en Colombia, por parte de expresidentes en Colombia, como el mismísimo expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente Duque, el expresidente Uribe, el expresidente Samper, el expresidente Gaviria y el expresidente Pastrana. Los expresidentes vivos hasta el momento son los más críticos de la administración en términos de política exterior del gobierno de Gustavo Petro. Y eso obedece un poco a que se deslinde un poco de la convención canónica de la política exterior colombiana. También es verdad que lo que mencionas, Gerardo, y con tu pregunta, es cierto, algo que me llamó mucho la atención esta mañana, y es que el Vaticano ha llevado un nuncio apostólico, una suerte de embajador del Vaticano, para presentar cartas credenciales y beneplácito ante Nicolás Maduro. Cosa que me llevó a recordar, no sé si ustedes lo tengan en mente, me llevó a recordar un poco lo que hizo el Papa Pío XII con la indulgencia que le hace a Hitler por allá en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las rimas de la historia un poco, ¿no? Margaret Macmillan juega mucho con esto de las rimas de la historia, no que se repite, sino que hay unas rimas muy peligrosas que a veces pues nos juegan muy malas pasadas en el tablero mundial. Y déjame mencionar otra cosa, y es que efectivamente yo creo que a Colombia le pasa algo con su política exterior, y es que sufre de hipermetropía. Los que tenemos lentes, los que tenemos gafas, como le llamamos en Colombia, o los que tenemos, exacto, los que tenemos lentes, que somos la gran mayoría de los profesores, por aquí nos vemos, pues la hipermetropía es ese tipo de condición del ojo en la que vemos muy bien de lejos, pero muy poco de cerca. Y eso es un poco lo que está ocurriendo con la política exterior colombiana.
no porque no vea los problemas de cerca, sino porque sabe muy bien que lo que ocurre en su vecindario, pues efectivamente le trae mayores sensibilidades a su agenda doméstica. Ahora, es cierto que ha habido un silencio muy peligroso por parte de la administración Petro, sobre la represión del régimen de Maduro y la represión frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esto sí preocupa porque el presidente Petro fue uno de los primeros críticos que abanderó el estallido social en Colombia en 2021, frente a lo que hubo en la protesta y estallido social en Colombia, frente a los desmanes de la policía en Colombia. Luego, es extraño que no tenga un mismo hilo conductor narrativo y de argumentación frente a rechazar la misma violencia con la que el régimen de Nicolás Maduro está llevando a cabo su represión contra manifestantes y gente que protesta en las calles, con todos los, digamos que las implicaciones que esto lleva. Esta mañana Human Rights Watch, en manos de Juanita Gobertus, decía algo interesante, y es que ya el Centro Carter, ya las mismísimas Naciones Unidas han lanzado la preocupación y el informe de alerta roja que efectivamente las inconsistencias frente a las actas y a lo que reveló el CNE en Venezuela, pues no dicen mucho de lo que debería decir. Luego advierten sobre efectivamente las inconsistencias en la elección. Esto no generó ningún tipo de reacción en la Cancillería colombiana, más allá de decir que es un asunto de venezolanos y más allá de decir que ojalá se logre transitar a un estadio de estabilidad. Luego volvemos a quedar un poco en ese punto neurálgico en el que no sabemos cuál es el interés nacional colombiano frente al tema venezolano. Si el interés nacional colombiano pasa por la observación de Venezuela como uno de los países observadores y garantes del proceso de paz con el ELN, o si efectivamente supera, ¿no?, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y para finalizar, pues sí me llama bastante la atención, y es que digamos, las dimensiones colombianas llevan a entender que tal vez Gustavo Petro, guardando las proporciones, quisiera de alguna u otra forma hacerle el pulso al presidente Lula de Brasil, quien se convierte en el líder regional. Y esto lo ha llevado de alguna u otra forma, pues si ustedes observan o escuchan las alocuciones presidenciales o las intervenciones de Gustavo Petro en algunos foros internacionales, de pues ser uno de los que propone las salidas negociadas al conflicto en Ucrania, al conflicto en Gaza y por supuesto en el resto del Medio Oriente. Pero no suena muy plausible y no hay ningún tipo de rigor, ni siquiera metodológico, frente ni siquiera a las dinámicas de la paz total, como mucho menos a lo que propondría. Yo no he escuchado la primera propuesta del gobierno colombiano para salir de la crisis en Venezuela. Gracias, doctor César Niño. Y le cederé el uso de la palabra a Bruna, pero César y tú, Bruna, en tu intervención anterior, señalaron lo importante de la política interna. Creo que el dato que nos das, que el presidente Lula solamente tiene un 50 y tantos, menos del 55% de opinión pública favorable, ¿no?, para su gobierno, para su reelección, ¿no? El bolsonarismo tiene todavía cerca de un 40% de intención. El bolsonarismo es terriblemente conservador, republicano, anti el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, no lo dijiste, pero me imagino que si el presidente Lula lograra la salida de Maduro negociada, pues sería un aire, no sé si esté yo en lo correcto, le podría llegar algunos votos de la extrema derecha, de la derecha, del centro brasileño, ¿no? Lo colocaría de nuevo en la escena internacional como un negociador internacional. Y César, el tema que dices de esta obsesión de los países latinoamericanos de ser negociadores de procesos externos, ¿no? Ucrania, Palestina, esa obsesión la tuvo en su momento Fox, que quería, el presidente Vicente Fox quería negociar la paz en las Coreas. México quiere ser parte de los procesos de negociación, por eso queremos jugarle a ser amigos de todos y para poder en un proceso de paz estar bien con las dos partes, ¿no? Y sabes, Gerardo, perdóname te interrumpo, pero acuérdate Adelante. que Colombia hizo parte del grupo Contadora
por allá para hacer el proceso de paz en Centroamérica y con un conflicto armado terrible. Entonces, como para poner un poco que a veces vemos con una especial atención lo que ocurre afuera, pero no echamos el mugre bajo la alfombra, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bruna, te cedo la palabra y por favor, si nos podemos también interrumpir, Anaís, Bruna, te cedemos la palabra y podemos hacer un intercambio, una última sesión en los últimos 15 Claro. minutos. Claro, Adelante, Bruna. pueden interrumpir, por supuesto que sí. La cuestión, solo para aclarar, pero yo quiero seguir con lo que decía César, que me parece sumamente interesante, pero una aclaración. Cuando yo decía de los 54% contra los 43%, 54 de aprobación y 43 de rechazo. No necesariamente significa que esos 43 son bolsonaristas. Se dice que no aprovam o governo, pero obviamente, se não aprovam, podem votar por A, por B, por C, pero sabemos, e estou contigo, Gerardo, que esses 43, há uma probabilidade muito grande que se vão ao bolsonarismo, ¿vale? Há uma coisa aí muito interessante, que eu sempre costumo dizer, e é o mesmo que passou em Estados Unidos, não? Quando, agora sabemos que Trump é o candidato oficial, pero quando não era, que Trump se foi, pero o trumpismo não. A mesma coisa aqui. Aclarar uma coisa que eu não dije antes. Bolsonaro não pode ser candidato daqui a 2 anos, porque seus direitos foram cassados, ¿vale? Pero ele seguramente vai dizer quem será o seguinte candidato. E esse candidato tem uma probabilidade muito grande de fazer uma frente muito importante, ¿vale? Quem ele diga que seja o candidato. Incluso, porque eu digo isso com absoluta convicção? Porque agora, em outubro deste ano, tendremos eleições municipais em todos os municípios e as grandes capitais. E ele está apoiando o candidato de Rio de Janeiro, de la cidade. Bolsonaro é de Rio de Janeiro. E esse candidato tem um apoio muito forte. Então, por isso que eu digo que esse candidato tem uma grande probabilidade que ele apoie para a presidência daqui a 2 anos. Isso é, se de repente não se cambia algo muito grande, de repente que ele readquira seus direitos, mas por la justiça eleitoral, isso é praticamente impossível que passe, ¿vale? Aclarando uma coisa, voltando ao tema que César deixou aí, ¿vale? É importante dizer que diferente de lo que passou em Colômbia, com Petro, ao revés, ¿vale? A questão com Lula, Lula adquiriu, Lula está em uma versão agora, por todo o que passou e por essa polarização tão forte, Lula está muito mais moderado. Obviamente, as convicções de esquerda personais de Lula seguem aí, ¿vale? Pero Lula está em uma versão mais moderada. Tiene que ser. O cenário internacional e o cenário nacional, interméstico, doméstico, exige esto de Lula neste momento. Então, ele tem que ter esse lado mais moderado, Lula, neste momento. Justamente para... Ele necessita unir o país nesse momento. Então, que passa? Aqui, e a Anaís pode confirmar, Lula, incluso, foi um dos interlocutores e foi um dos que mais peleou para que entraram observadores eleitorais em Venezuela. Lula dialogou muito por isso, para que estiveram mais observadores eleitorais no processo eleitoral venezuelano. Outra questão importante também, que não mencionamos aqui, pero para que se tenha conhecimento que nos está acompanhando, Lula, incluso, por toda essa questão e esse diálogo e esse hasta el momento no reconhecimento de la vitória de Maduro, Lula, incluso, ha generado uma peleia muito forte com seu amicíssimo Daniel Ortega. Lula, nesse momento, está peleadíssimo com Ortega, presidente de Nicarágua. Incluso ha ocorrido, quem não sabe, busca informação, um incidente que nunca havia passado, que foi o seguinte: nesse momento, um embaixador
el embajador brasileño de Nicaragua fue expulso de Nicaragua, justamente por la situación como está de Lula, buscar esa margen de diálogo. Ortega no está satisfecho con la posición de Lula en ese momento, y justamente ese embajador no compareceu a um evento de Ortega e Ortega não teve dúvida, expulsou o embaixador. E aí, justamente na política de reciprocidade, Lula também expulsou a embaixadora de Nicarágua em Brasil. Isso nunca havia passado, porque é de larga fecha de que Ortega e Lula sempre se levaram muito bem. Então, aqui é muito importante dizer uma coisa. Lula se está poniendo muy a la margen de que se está distanciando de esa cosa de que no es apoyador de dictadores. Pero a dónde se va a ir la cosa es de que no sabemos. Anaís habló una cosa y explicó esa cuestión de las actas, y eso es muy importante. La Cancillería, Anaís, ha intentado explicar porque hasta la prensa brasileña é muito dúbia com essa questão das actas, porque Lula também ha deixado muito claro, e el Itamaraty em Brasil há todo o tempo dicho isso de las actas, todo o tempo, porque o que o Itamaraty e sobretudo Lula quer também ha insistido é justamente no desglose de las actas, e que isso se dê de la maneira mais transparente e correta possível, que foi o que justamente explicavas. É muito diferente esse desglose, tal e como lo manejavas essa informação, que o que foi apresentado hasta agora. Porque, incluso, eu falava com uma companheira, uma colega há pouco tempo, uma amiga há pouco tempo, e ela me dizia, pero as actas foram apresentadas, pero não como se deve, não com um desglose, não com a transparência, não com... Então, há um impasse muito grande. E a pergunta que hacemos é, ¿a dónde vamos a parar? No, y no es como la música que se tiene aquí en México, mi querido amigo maestro Gerardo, pero ¿a dónde vamos a ir con eso? Y la crisis, yo considero una crisis muy grave porque aquí mi preocupación es con la población. La cuestión de los derechos humanos, la población, los desaparecidos. Essa é a minha maior preocupação nesse momento. A Cancilleria, querido Maestro César, em Brasil, sim está muito preocupada. Esse é um tema em Brasil que sim ha sido muito constante nesse momento. E só para encerrar minha participação e passar para vosotros, e encerro definitivamente, há um ponto aqui muito importante. As últimas eleições em Brasil, para nós outros, foram eleições muito duras. Bolsonaro pôs muito em jaque a questão de nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que não eram confiáveis, que nossas eleições não eram confiáveis. Então, eu creio que Lula também está muito preocupado com isso, sabes? Então, que a coisa seja o mais transparente possível. Eu creio que Lula aqui e Brasil tem que estar muito preocupado com isso. Mais que se Lula será ou não apoiador de ditadores, aqui Brasil tem que se preocupar que tipo de resposta internacionalmente e domesticamente, nacionalmente, vamos a dar, em termos da transparência, a direitos humanos, a população e o respeito, mais que nada, sabes? Creio há um impasse muito grande aqui nesse sentido. E há que ver, pero o relógio estamos contra o tempo, não? E é muito grave o que está passando. Gracias, Bruna. Antes de cederle la voz de nuevo a los tres para unas últimas reflexiones, César levantó la mano, seguramente quiere intervenir sobre la intervención de Bruna. Adelante. Es que me pareció muy interesante lo que decía Bruna hace un instante cuando comienza con el tema de la reelección en Brasil, y es verdad, en Colombia tampoco, pues digamos, se eliminó la reelección en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Ya ese ha sido uno de los temores en Colombia, y siempre ha habido, por lo menos digamos, desde que llegó Gustavo Petro a Colombia, el temor de la Asamblea Nacional Constituyente y la hipotética propuesta de reelección nuevamente, o de revivir la reelección en Colombia. Y es que el asunto venezolano pasa incluso por la construcción de las campañas políticas en Colombia.
Por supuesto, es natural, una frontera natural, y claramente eso es un asunto sensible en las campañas políticas. Y lo digo es porque hay algo interesante. Tú decías muy bien que Bolsonaro puede decir en Brasil quién puede ser el siguiente presidente. Pues ungir al siguiente presidente sucedió en Colombia. Recordemos lo que pasó con el expresidente Uribe, que también dejó un ungido que fue Iván Duque, y lo dejó casi que nombrado, y que efectivamente eso, digamos, empujó a unas elecciones a su favor. Lo interesante de todo esto es que algo preocupante para el petrismo es que por ahora no hay un heredero natural del petrismo. Por ahora no hay alguien que figure, y también es verdad que eso puede desmarcar un poco la hipótesis de lo que puede tratarse el asunto venezolano tras el 28 de julio, y es que le queda el 50% del periodo a Gustavo Petro. Eso es importantísimo porque Venezuela, pues por supuesto, pasa por un asunto que ha marcado la agenda de las elecciones, sobre todo de la derecha colombiana, frente a la categoría, no sé si lo han escuchado ustedes en sus países, el famoso castrochavismo. Y ese castrochavismo fue casi que un invento del expresidente Uribe para mencionar de alguna u otra forma lo que suponía ese fantasma de la izquierda castrochavista, ese eje entre Castro y Hugo Chávez en su momento, y que viene a materializar, por supuesto, Nicolás Maduro. Ahora bien, eso para ponerlos en perspectiva. Y otra cosa que me preocupa mucho, que tú también hacías un poco de vaticinar cuál va a ser el futuro, Bruna. A mí me preocupa algo, a ti te preocupa la población, a mí también me preocupa la población, y hay algo aún más que me preocupa, y es que esto no se acaba con un Maduro por fuera del poder. Y es lo más preocupante de todo, porque tenemos también una estructura por debajo del madurismo, si es que existe el madurismo. Ya nos dirá, por supuesto, Anaís un poco más con autoridad, y es lo que me preocupa son los colectivos. Los colectivos son este tipo de fuerzas parapoliciales y paramilitares que sostienen de alguna u otra forma el régimen en las calles, que son las que hacen el régimen del terror, y que en efecto son las que sostienen la cotidianidad del régimen en los barrios, en las calles, y que preocupa más allá de quién es el líder político de turno. Luego, mi preocupación no es tanto quién va a venir en la transición, sino que en efecto, si llega a haber un gobierno hipotético de transición, el problema es que yo creo que los colectivos van a hacer que la república sea invivible. Gracias, César. Pues estamos en la fase final de este seminario en línea, webinario, que organiza la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Les dejo, tenemos 3 minutos máximo para cada uno, una reflexión final. Yo les dejaría 2 preguntas finales. ¿Cuál es su perspectiva de lo que va a pasar en Venezuela desde su perspectiva nacional? Anaís desde Venezuela, César desde Colombia, Bruna desde Brasil y México, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes que va a suceder en Venezuela? Y una segunda pregunta, ¿cuál creen que va a ser la posición de su país, ¿no? Del gobierno actual con respecto al tema de Venezuela, ¿no? Te cedemos la palabra, Anaís, 2, 3 minutos para ir cerrando, por favor. Sí, bueno, son como muchas cosas que quedan sueltas ahí y temas todos muy complejos para abordarlos en una sola sesión. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este momento la situación es de mucha incertidumbre, ¿no? Mientras se mantengan estas negociaciones con la intermediación de estos países, pues obviamente los venezolanos tenemos mucha expectativa eh, de hacia dónde puede caminar eso, ¿no? Yo no soy optimista en el sentido de creer que digamos, países desde afuera van a poder transformar totalmente el conflicto venezolano. Hay variables que tienen que ver con la acción colectiva nacional, que en este momento, bueno, está muy reducida por todo el miedo con el que hemos vivido las últimas 2 semanas. Sin embargo, hay una tensa calma, muy tensa en el sentido de toda esta duda, o sea, toda esta duda razonable que hay con respecto a los resultados, que es una duda compartida, digamos, un sentimiento nacional. O sea, cualquiera que esté en Caracas hoy respira un ambiente que no es
digamos, de que regresamos a ninguna normalidad, ¿no? Por supuesto, hay mucha expectativa, en la medida en que haya una consolidación del régimen de gobierno y lleguemos al 5 de enero del 2025 y Maduro tome posesión como presidente reelecto sobre la estabilidad de nuestra economía, es decir, va a venir un nuevo paquete de sanciones, se van a cerrar fronteras, se va a ir más gente, lo que va a envejecer mucho más la población y sus capacidades productivas. Así, si Venezuela bien venía teniendo lo que algunos economistas han llamado una recuperación no productiva con respecto a los años más difíciles, en efecto había habido una cierta estabilización a un costo muy excluyente, muy alto en términos de la legalidad de todo eso, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Se espera que el viernes haya un pronunciamiento del tribunal en un proceso otra vez que nadie entiende bien, o sea, que todos los jurisconsultos dicen que o sea, que es una ruta totalmente, digamos, no, sin sentido para resolver este conflicto mientras que el CNE no presente los resultados y ya algunos de los candidatos se han organizado como para impugnar cualquier, bueno, el proceso, o sea, y en general cualquier acción que vaya en contra de lo que se está reclamando, que es claridad frente a los resultados, ¿no? Yo creo que otra vez, como para volver al centro de esta conversación, creo que lo de Venezuela hoy es una oportunidad para que las izquierdas democráticas y todo el espectro ideológico, o sea, porque hay derechas que pueden ser democráticas también, entiendan que el abandono de los foros regionales nos ha costado muy caro, o sea, que las alineaciones ideológicas e identitarias radicales que vimos los últimos años no sirvieron y nos están poniendo en una situación muy complicada como región para abordar problemas que, como me gusta mucho esa categoría de Bruna, que son intermésticos, o sea, ya ningún problema es solamente nacional. Entonces, yo creo que el desafío es ese, yo no sé, yo creo que las rupturas de relaciones, por lo menos para Colombia, no creo que eso esté planteado pase lo que pase, porque otra vez es una frontera muy grande y el cierre solamente contribuiría a la proliferación de la ilegalidad, así que habrá que encontrar, no sé cuál será el arreglo ahí. Yo no creo que el presidente Lula, si bien es cierto, vaya a avalar estos resultados, tampoco creo que vaya a ser demasiado vocal, ¿no? Si bien el consejero Amorín ha sido como, bueno, muy cuidadoso cuando escoge las palabras, pero al final sus últimas palabras antes de salir de aquí de Caracas el 29, el 30 fue: me voy muy preocupado por lo que dejo atrás. O sea, me voy preocupado y obviamente es lo ideal que las actas apareciesen. El problema es que si las actas aparecen, que no creemos que van a aparecer ya pasó demasiado tiempo, es decir, la cadena de custodia, las auditorías que debieron hacerse. Con esto termino. Lo que se está discutiendo ahora serían, bueno, qué fórmulas, qué arreglos. Varios de ustedes mencionaron acá esta posibilidad de repetir la elección y por supuesto que eso podría ser algo que esté sobre la mesa o llegar a alguna suerte de arreglo de fórmula compartida de gobierno. El año que viene Venezuela debería ir a unas elecciones nacionales, es decir, se van a elegir todos los cargos de elección popular a nivel local, regional, la Asamblea Nacional, es decir, sería encontrar algún arreglo ahí. Yo creo que eso es lo que se debe estar discutiendo ahora para ver qué tipo de garantías podría tener el chavismo, que en efecto va a poder seguir haciendo vida política en el caso de que ese fuera el resultado al final que perdió la elección, ¿no? Que es lo que necesitamos saber con certeza y para eso necesitamos que se verifiquen los resultados. Entonces yo creo que hay que insistir, o sea, creo que la posición de los países con respecto a Venezuela será, por lo menos de estos países en este momento, pero incluyo también a los Estados Unidos, va a tratar de no cerrar completamente la puerta, por muchas razones, por los impactos que pueda tener la consolidación del régimen político, por lo que Venezuela tiene en materia energética que interesa a todos los países vecinos y también a los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa va a ser la situación de aquí a finales de este año y bueno, mucha incertidumbre. La verdad, así estamos viviendo los venezolanos hoy, con mucha incertidumbre. Muchas gracias, Anaís, y fuerte abrazo hasta Caracas, a Venezuela. Yo me quedo con una frase que pusiste: los venezolanos tienen que resolver internamente sus temas, sus problemas. Sí, por supuesto que hay un acompañamiento internacional, hay una incertidumbre internacional y hay un interés de las grandes potencias de intervenir por lo que está pasando en Venezuela. Y déjame poner un poco, explicar la posición de México. México y este gobierno van a insistir en que el problema de Venezuela debe de pasar por los venezolanos, ¿no?
Complicada la situación. A mí me gustaría más que mi país tuviera una posición más firme, pero probablemente esta posición intermedia pueda ayudar, no lo sabemos. La verdad es que son tantos los factores que han explicado Bruna y César. Ya me callo yo desde México y te cedo hasta Bogotá, César, 2, 3 minutos para ir cerrando. Ya es muy Claro, Gerardo. tarde No, allá no, en no, está muy Latinoamérica. bien. Sí, aquí son las 9:20 de la noche, pero no pasa nada. Conversar así lleva muy bien la noche y la oscuridad y el frío bogotano. Pues nada, reflexiones finales, Gerardo y todos. Pues primero, yo creo que bueno, un atrincheramiento del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Las perspectivas a futuro es un atrincheramiento, un atornillamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno, mayor represión, mayor violación de derechos humanos. Desde el punto de vista colombiano, una diplomacia de teclado, es decir, una diplomacia del presidente Gustavo Petro que no deja de tratar temas internacionales si no es por la vía de sus redes sociales, y eso preocupa mucho porque hay cortocircuitos en las comunicaciones entre Cancillería y Presidencia. No siempre se sabe cuál es la posición oficial, si la del canciller o si la del Twitter del presidente. Otras cosas que me parecen interesantes es que Colombia, al menos desde el presidente, no va a ser nada rudo con Nicolás Maduro, cosa que sí sucede con los partidos de oposición en Colombia, sobre todo porque ya se empiezan a configurar los próximos líderes políticos que disputarán las elecciones para 2026, y eso, por supuesto, marcará la tendencia frente a la posición de los nuevos personajes que figuren en la política colombiana. Otra cosa que me parece interesantísima es, evidentemente, una muestra y señal de erosión de la democracia. Y yo creo que aquí el tema tiende a polarizar en Colombia y claramente veremos una postura de acercamientos secretos, como lo hemos visto en los últimos días, sobre todo de los anuncios revelados por el New York Times, en el que Estados Unidos empieza a construir unos puentes secretos, al parecer no ventilados, de los puntos de qué puede ser una negociación con el régimen de Nicolás Maduro. La pregunta es qué pueden negociar. Ese es otro tema que seguramente lo dejaríamos a la especulación y no me gustaría caer un poco en eso. También es cierto que estamos a puertas de que se cumpla el aniversario del acuerdo de Barbados. Y esto lleva a unas reflexiones muy complejas, entre otras, ¿qué nos hizo pensar a nosotros en términos democráticos que un régimen autoritario iba a, por supuesto, a custodiar un pacto y un acuerdo? ¿Y qué nos hizo pensar que un régimen autoritario iba a custodiar un acuerdo democrático? Es interesante verlo allí desde esa perspectiva. También es verdad que esto que estoy diciendo, yo creo que lo que más le tiene miedo un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro es una población informada. Vamos a ver unos cortes de Internet, vamos a ver cortes de energía, vamos a ver una descomunicación e incomunicación de la población venezolana, precisamente para que esto tenga mayores implicaciones frente a la población. Veremos, por supuesto, una oposición perseguida. Veremos, sin duda alguna, una mayor represión y criminalidad en Venezuela. Y para terminar, me quedo con una frase que le escuchaba a Enrique Krause hace un par de días, y era que enfrentar una dictadura con esperanza democrática es un poco parecido a enfrentar una bala con una flor, ¿no? Lo decía en uno de sus ensayos en Letras Libres. Y es importantísimo tener esto presente. Con eso cierro, Gerardo. Gracias, qué bueno que escuchas y lees a los liberales mexicanos. Gracias, César. Tu perspectiva es muy buena, perspectiva de lo que puede suceder en Venezuela. Bruna, 3 minutos, por favor. Bien, contesto, voy terminando, pero contesto a César también, ¿no? César, yo soy pesimista un poco, ¿no? En el estilo, en la línea de Anaís, pero tu pregunta contesto, ¿qué nos hizo pensar, ¿no? Que un régimen autoritário poderia ir para o diálogo ou seguir as linhas democráticas? Los regímenes autoritarios terminam. También terminan, tiene su tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero también terminan. ¿De qué forma? Pues nosotros internacionalistas que estudiamos las democracias sabemos que tienen su fin, perdem la legitimidad, perdem lo que sostiene ese régimen, lo que ahora está sosteniendo ese régimen en Venezuela. Una de las cosas más latentes en ese momento es la vía de la fuerza.
¿no? Entonces, en el momento que esa vía de la fuerza, y sabemos que hay indicios que essa via de la fuerza em Venezuela está tem um pouco de ruptura interna. Então, o que nos hizo levar a pensar isso, em meu caso, foi isso, porque há indícios muito fortes de que internamente existe uma ruptura hoje, de que essa força, essa coesão em Venezuela está um pouco rota. De que forma, a que ponto, se vai romper, não sabemos. Porque não sabemos porque não há informação, não há transparência, não há como saber as informações até que ponto são 100%. Pero que nos hizo pensar isso. De forma democrática ou não, eu não sei se foi de forma democrática, César, pero nesse sentido, porque se veía ameaçado, eu creio que, de certa forma, não podemos dizer, porque aí é especular. A mim, como maestra, não me gusta especular, sempre digo a meus alunos que me gusta falar com dados, e não temos esses dados, ¿vale? Pero o que me hizo pensar foi isso. Os regimes autoritários, eles terminam. Esse regime autoritário, em algum momento, vai terminar. Essa pesadilha. Em que momento, infelizmente, não sabemos. A mim me encantaria saber, mas não sabemos. Em algum momento, você vai terminar. Porque os regimes autoritários, os autoritarismos terminam. Então, isso o que me hizo pensar que esse diálogo levaria, e pode levar, eu sou pessimista, mas não me dou por vencida, há que ver, não? Como vai levar isso. En el caso de Lula, y hablando aquí de Brasil para cerrar, porque creo que de mis 2 minutos solo tengo 1, 2, 3, solo tengo 1. No quiero especular, pero Juan Guaidó afirmou uma frase em um periódico português que foi a seguinte, que Lula pode ser a clave tanto para a transição como também para ajudar a Nicolás Maduro. Essa foi a frase de Juan Guaidó, ¿vale? A mim me gostaria pensar que ele pode ser a clave para uma transição. Por quê? Porque Lula é um líder internacional, já aprovado isso, vale? Ele tem esse liderazgo internacional, já aprovado isso. Ele legitimamente tem esse liderazgo a nível internacional, tem um liderazgo, tem uma legitimidade a nível nacional também, aunque esse liderazgo tenha essa polarização, mas tem esse liderazgo. Então, eu quero pensar que ele pode ser essa clave, vale? Quais são as opções para o Brasil nesse momento, falando de forma muito com os pés no suelo, vale? Sem especulação. São basicamente 3. Ou declarar apoio a esse, reconhecer as eleições e declarar apoio. Eu não creio que essa altura seria Lula aí nesse sentido, seria um peso político para ele muito duro, um golpe muito duro. Por quê? Porque ele colocaria esse liderazgo internacional para ele um pouco aí em jaque, por tudo que isso hasta agora, vale? Pero essa seria o que o Brasil tem. Reconhecer o resultado das eleições, vale? Se abstener, não reconhecer, seguir com o tema das actas e não reconhecer e não romper relações com Venezuela. Isso também poderia ser uma via, vale? Para o Brasil. E seguir com o tema, lutar por a questão das novas eleições, que eu vejo que não vai dar em nada. De hecho, a hora, acabo de ver, isso está muito crescente a hora por la noite, essa via das novas eleições. Anaís falava de Celso Amorim, essa via vem crescendo justamente por Celso Amorim. Isso com os pés no solo é o que temos agora desde Brasil e desde o posicionamento de Brasil. Eu quero crer com os pés no solo que existem sempre alternativas e os regimes autoritários, eles terminam, eles têm esse ciclo de fim. E com isso cerro e muitas graças a todos. Gracias, Bruna. César, Anaís, pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Les aprecio mucho que hayan aceptado esta invitación de parte del Comité Académico de Seguridad Internacional de la MEI. Y sin más, le pido a Erandi que pueda cerrar esta sesión. Saludos desde Puebla, desde Cholula. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias también a nuestros ponentes por su tiempo y amplios conocimientos. Ha sido un honor y un placer contar con su presencia. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro 37º Congreso Anual AMEI, Repensar el Estudio y la Práctica y las Transfronteras en las Relaciones Internacionales, que tendrá lugar el próximo 16, 17 y 18 de octubre de 2024 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en Chihuahua, México. Finalmente, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en este video en línea y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.